vamos a meditar un poco en el sermón del domingo y vamos a ir por algunos versículos que incluso les estuve mandando entre ayer y antier. Y vamos a ver la ley de Cristo, ¿no? Y cómo tenemos mandatos simples, muy directos, ¿no? Y vemos que son expresiones del amor de Cristo en la iglesia, ¿no? Y que debe de producir en nosotros eso, ¿no? Acción, nos lleva a la acción. Y la idea es que el Señor incline nuestros corazones en obediencia, hacerlos, llevarlos a cabo, ¿no? En obediencia, ¿no? Entonces, voy a darles algunos versículos para que los vayan buscando de una vez. Por ejemplo, Enoch prepara Romanos 12:10. Hermano John, Efesios 4:25. Hermana Suni, Efesios 5:19. Charlize, Efesios 4:32. JP, Efesios 5:21. Para cuando se los diga, lo tengan, ¿no? ¿Quién nos sigue por acá? Denis, Colosenses 3:13. Romanos 12:10, ya se los di, pero vamos a dividirlo en dos. Romanos 12:10, de nuevo Susi. Sual, Romanos 12:16. José Luis, Romanos 14:13. Hermana Lulú, Romanos 14:19. Y ya no te tocó, no, sí te tocó. Hebreos 3:13. 3:13. Hay más, pero bueno, con esos vamos a meditar en estos versículos y va a ser participativo, mis hermanos. Entonces, vamos a meditar literalmente en Gálatas 6:2 también, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y vimos el domingo pasado que sobrellevar las cargas del hermano implica acción, ¿no? Implica un esfuerzo, un trabajo, ¿no? La carne, como continúa el versículo 3, pues se resiste, ¿no? Y literalmente vemos que es orgullo, de una o de ambas partes. Puede ser orgullo porque nos vemos como jueces, a veces en lugar de ver al hermano que está en necesidad, lo juzgamos, en lugar de tener una actitud de humilde, pues a veces damos eso, y puede ser en la mente, no necesariamente lo hablamos, ¿verdad? Pero en nuestras mentes, ¿no? Y de la misma forma pasa a veces por el otro lado, no queremos o solemos no pedir ayuda tampoco, ¿no? Y al final de cuentas es exactamente por lo mismo, ¿no? Porque hay orgullo. Pero en la doctrina de la iglesia, como hemos empezado a ver y vamos a seguir viendo, es necesario que llevemos a cabo esto, de sobrellevar las cargas, porque es en esta forma en que nos edificamos y nos alimentamos y crecemos como un mismo cuerpo, ¿no? La iglesia de Galacias estaba luchando con tensiones, había tensiones internas, los judaizantes estaban presionando, y Pablo les recuerda que la vida en el Espíritu no es individualista, sino es comunitaria. No soy yo ya como un creyente regenerado, sino que soy un miembro del cuerpo de Cristo. Como un edificio, una piedra viva. El Señor hace eso. Y nos habla de que somos miembros individualmente con Cristo,
pero somos miembros del cuerpo. Y esto es algo impresionante de pensar, ¿no? ¿Se han maravillado ustedes? No, yo creo que si ustedes han visto documentales donde se ve el cuerpo humano, aquellos documentales, por ejemplo, ¿de qué son? De National Geographic o Discovery Channel, o algunos documentales donde te hablan de la maravilla del cuerpo, ¿no? De un ojo, del corazón, de cómo funciona el oído. Y nos quedamos maravillados, ¿sí o no? Nos quedamos maravillados y yo creo que ni los mismos doctores, por mucho que estudien el cuerpo, pueden entenderlo y comprenderlo. Bueno, pues el cuerpo, la iglesia es igual. No alcanzamos a entender cómo Dios está obrando en su iglesia, en su cuerpo, ¿no? Y luego si a esto le agregamos la idea de que esto es a lo largo de toda la historia de la humanidad, cómo Dios ha ido incorporando miembros, ¿no? Para llegar para apenas juntos ser un reflejo de Cristo, ¿no? Es algo que es impresionante, ¿no? Y cómo estamos unidos entre sí, ¿no? Entonces, por tal razón, es necesario que nos amemos los unos a los otros y que entendamos eso, porque somos miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Y somos, lo que le duele a uno, le afecta al otro. Así Pablo nos recuerda que la vida en el espíritu o en el cuerpo no es individualista, sino es comunitaria. Y cuando se trata de ver a un hermano que está caído o que está débil o que está batallando, teniendo luchas, tenemos que recordar esta doctrina para la vida. Y dice Pablo que así cumplimos la ley de Cristo, la ley del amor. Y se está refiriendo a un amor sacrificial. Así que llevar las cargas ajenas implica entrar en las aflicciones de nuestros hermanos como si fueran nuestras. Es dejar el egocentrismo con el cual nacemos y despojarnos de eso y llevar las cargas de nuestros hermanos. Todos llevamos cargas. Vimos que algunos las escondemos, otros por orgullo, y me incluyo, ¿no? Por orgullo, pues no, o sea, quieres proteger, quieres como que finalmente aparentar, pero la realidad es que todos tenemos cargas, ¿no? Todos. Y es bueno reconocerlas, y es necesario reconocerlas, porque es así como crecemos, como nos edificamos, ¿no? Tenemos que recordar, mis hermanos, que el amor verdadero no observa desde lejos. Entonces, voy a pedir, empezando con este primer pasaje de Gálatas sobre llevar los unos las cargas de los otros, no se lo di a nadie, pero le voy a pedir a mi hermano Enoch, si nos puedes guiar en oración para esto, ¿no? Para que seamos sensibles al dolor, a las luchas de nosotros, de cada uno de nosotros, y que estemos dispuestos a cargar. Entonces, si nos guías en oración, pensando en este primer versículo de Gálatas 6:2, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, mis hermanos. Señor eterno, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nos ponemos ante tu presencia, los hermanos que estamos aquí, para pedirte que este día, Señor, en esta noche que nos has permitido por amor y misericordia reunirnos aquí, que sensibilices nuestros corazones, que pongas en nosotros tu sentir y tu corazón, que hagas a un lado todo lo que venga de nosotros y que nos pongas en nuestra mente y en nuestro corazón a Cristo, que nos unifiques debajo de ti, Señor, que nos juntes los hospitales, como dice la Escritura, y que nos unas en las heridas de Cristo en la cruz, que nos recuerdes y nos lleves a Él, Señor, para hacernos ver lo que realmente nos quieres enseñar, cuál es tu mensaje, cuál es tu sana y bella voluntad,
para que nos acompañes y que aprendamos algo de aquí, que nuestro corazón se lleve algo nuevo, Señor. Que unas la convivencia entre hermanos, que nos permitas ver que estamos aquí no como personas agradables los unos a los otros, sino como un montón de pecadores, Señor, que no tienen nada para dar, sino solo a Cristo. En tu nombre te lo pedimos, Padre, en el amado nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos, Señor, y en el poder del Espíritu Santo le pedimos que nos dé esa fuerza, Señor, y ese amor sobre todas las cosas para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El siguiente versículo fue Romanos 12:10. Se lo di a... ¿Quién fue? A ti, ¿verdad, Enoch? Ok. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Así es, amén. Aquí la Escritura pues nos habla literalmente de esto mismo, de que como cuerpo, como iglesia, como creyentes, nos manda a preferirnos los unos a los otros en cuanto a honra, ¿no? Pablo está exhortando a honrar al hermano por encima de uno mismo, de considerar al hermano por encima de uno mismo, ¿no? Y esta parte de la carta a los romanos inicia una sección práctica para la vida del creyente, ¿no? Después de exponer la gracia de Dios, Pablo muestra cómo esa gracia transforma las relaciones. Y la honra mutua, mis hermanos, es una expresión de humildad y de reconocimiento en la obra de Dios en el otro, en nuestros hermanos. Dios está obrando en cada uno de nosotros y debemos nosotros gozarnos en ello, en que Dios está honrando, está trabajando, está derramando de su gracia en todos, en diferentes aspectos, en diferentes áreas de nuestras vidas, pero Dios está honrando. Y esta es la actitud, esta es una actitud que es necesaria y es esencial para la unidad, que reconozcamos eso. Todos estamos recibiendo gracia en diferentes aspectos de nuestras vidas. Y esto es parte de la bendición y del misterio incluso del cuerpo, ¿no? Entonces nosotros debemos de gozarnos con eso. Y es bueno estar incluso atentos para poder reconocer eso, ¿no? Y seguir incluso orando por esto, ¿no? Por nuestros hermanos, ¿no? Reconocer la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y así servirnos también. Así servirnos. Con los dones que el Señor nos ha dado, nosotros debemos de servir a nuestros hermanos. De esta manera honramos también a nuestros hermanos. Mientras que el orgullo busca ser servido, el amor busca servir. Servir es lo que debemos de buscar nosotros. Reconocer la gracia, ¿no? Y verlos como miembros que somos todos. Platicaba con mi esposa en la mañana cómo todos y cada uno ha recibido dones. Todos en la iglesia hemos recibido dones. Y cada uno, donde está, en lo que está haciendo, grabando, haciendo la multimedia, cuidando niños, cuidando a los hijos, por ejemplo, está sirviendo y está haciendo uso de ese don que el Señor les está dando, ¿no? Cantando en la adoración, poniendo las imágenes en la pantalla, sirviendo y recibiendo a las personas, cantando, enseñando, alabando, dirigiendo el servicio. Todos tienen un servicio, ¿no? En la contabilidad, en la administración. Todos tenemos esos dones y son dones de gracia que el Señor nos ha dado, ¿no?
Aún el que está sentado, para eso el Señor lo puso ahí, para escuchar, ¿no? Y está teniendo esa diligencia de ir y escuchar y exponerse al medio de gracia que es la predicación de la palabra, ¿no? Todos, no hay un miembro que no esté cumpliendo algo dentro de la iglesia. Es necesario y es bueno que lo reconozcamos y que lo agradezcamos, mis hermanos. Que agradezcamos, por ejemplo, a mi hermano, a los hermanos que llegan temprano y preparan todo, ¿no? Los diáconos. Me explico, todos y cada uno están poniendo su don al servicio de la iglesia y debemos de dar gracias por ello. Y eso nos anima. Cuando nosotros nos agradecemos y reconocemos eso, anima a la iglesia. Se anima a la iglesia, mis hermanos. Así que le voy a pedir a mi hermano John si ora para que el Señor nos enseñe a honrar, a agradecernos los unos a los otros y preferirnos, ¿verdad? También y que nos libre del orgullo, ¿verdad? De nada más pensar en uno mismo. ¿Sí oras, mi hermano? ¿Ah, no? Ok. ¿Mi hermana? ¿Puede orar? También anda igual. Ok, Denis. Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que nos permitas poner en práctica esta palabra tuya. Sabemos de que somos, como decía mi hermano, un montón de pecadores, Señor, pero al mismo tiempo no queremos vivir engañados por medio del orgullo, por medio de ninguna clase de sentimiento de superioridad, Señor, por medio de ninguna clase de estorbo a nuestras relaciones unos con otros, sino que podamos honrarnos, respetarnos, Señor, reconocer nuestras necesidades, ser honestos, ser sinceros, para que el enemigo no tenga manera de aprovecharse de nosotros, para que no caigamos en ninguna clase de tentación, ni lazo del diablo, Padre, que nos aparte de darte la gloria a ti y de amarnos verdaderamente unos a otros como debemos de hacerlo. Señor, perdónanos porque muchas veces nos acercamos en la iglesia y no reconocemos el trabajo de amor que nuestros hermanos hacen. Perdónanos por no darle las gracias a aquellos hermanos que han puesto su tiempo y su sacrificio, Señor. Y perdónanos también si hemos sido malagradecidos con ellos, si les hemos dicho algo que les ha ofendido, que les ha herido, Señor. Cuando ellos con mucho amor se preparan desde temprano y son los últimos en irse. Señor, permítenos vivir en ese agradecimiento, dándonos honra unos a otros, fortaleciéndonos unos a otros y animándonos unos a otros, Padre, como debemos de hacerlo. No solamente que llevemos las cargas los unos de los otros, pero que también podamos animarnos y exhortarnos unos a otros a seguir sirviéndote, Señor. Y que aquellos que están sentados sean también movidos a servirte, sean movidos a honrarte, sean movidos, Señor, a no estar nomás calentando la banca, pero también a servirte, Señor. Y que puedan tomar el ejemplo de aquellos hermanos que están sirviéndote fielmente, Padre. Permite, Señor, que mis hermanos que están sirviendo en cualquier área de la iglesia, que estén usando sus dones, permanezcan firmes y también no caigan en ninguna clase de pecado que los desacredite, Señor. Y permítenos también nosotros fortalecerles y proveerles en sus necesidades y colaborar con ellos para esta hora, Señor. Que no caigamos en un egoísmo, nomás estar siendo servidos por ellos, pero que colaboremos con los santos para la edificación mutua y para que podamos crecer en buenas obras. Te suplicamos, Padre Santo, que nos hagas reconocer esas áreas en las que hay necesidad en la iglesia y que nos aparte, Señor, de estar cómodos simplemente ahí sentados en la banca. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El siguiente versículo, Efesios 4:25, que implica hablar la verdad y animarnos mutuamente. Efesios 4:25, ¿a quién se lo dimos? ¿Hermano? Ok, tú, JP, ¿puedes leer? Efesios 4:25. Por lo cual, dejando la mentira, habla verdad cada uno con su propio, porque somos miembros
Amén. En este versículo vemos como la importancia de hablar la verdad, ¿verdad? Y desechar la mentira. Entre nosotros parece algo muy básico, pero es muy importante, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo manda desechar la mentira y que nos edifiquemos con palabras espirituales, que nos hablemos con la verdad, con la palabra de Dios. Y él contrasta la vieja naturaleza con la nueva vida. Antes nuestras pláticas eran vanas, ¿verdad? Ahora en la nueva vida es necesario que nos hablemos así, que nos hablemos con la verdad, que sea lo que domine y predomine nuestra comunión. La verdad fortalece la unidad. No puede haber unidad en la mentira. No puede haber unidad simplemente. O sea, somos unidos por la verdad, el Evangelio. Es lo que nos une. Y muchas veces podemos tener algunas diferencias debido a que puede haber diferentes momentos de aprendizaje en el que estamos cada uno. Todos estamos a lo mejor aprendiendo diferentes, pero por eso la palabra nos manda que lo hagamos con mansedumbre y en humildad, en amor, que nos hablemos, ¿no? Que eso sea la actitud y la forma en la que nos hablemos la verdad. Debemos de ser sabios y pacientes, ¿no? Para cuando algún hermano puede estar batallando con alguna doctrina o le está costando trabajo, pues debemos de ser pacientes y en humildad y en mansedumbre, hablar la verdad, pero en amor, edificándonos en la verdad. Antes, no solo antes, sino que si no lo hacemos así, lo que domina es el orgullo, ¿no? Y entonces eso contradice el Evangelio, ¿no? ¿De qué te sirve conocer la verdad con una actitud orgullosa? Lo único que vas a lograr es que la rechacen cualquiera, ¿no? Cualquiera, por mucho que quieras llegar y hablarle la verdad, lo va a rechazar con una actitud orgullosa. Así que la mentira destruye la comunión y la verdad la fortalece. La iglesia se edifica cuando sus palabras están llenas del Espíritu, ¿no? Por eso la palabra nos manda a hablarnos con la palabra, ¿no? A cantar con himnos y cánticos. Y la idea es esa, ¿no? Que este sea lo que domine nuestras pláticas, nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Y de esa manera nos edificamos. Como un cuerpo, como no logramos entender muchas veces, como veíamos el cuerpo, cómo funciona, ¿no? O sea, cómo el corazón está bombeando sangre, cómo el riñón está purificando. No lo sabemos, no lo vemos, ¿no? Y así sucede en la iglesia. De la misma manera sucede en la iglesia. Cuando un hermano nos está hablando la palabra, nos está edificando y como es espiritual, muchas veces ni nos percatamos. Ni nos percatamos. Pero está obrando. De ahí la necesidad de hacer esto, ¿no? De tener comunión. Porque es como el Espíritu Santo está obrando por medio de la palabra, con la verdad. Entonces, es parte de los artículos con los que repetimos, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, ¿no? Ese creo en el Espíritu Santo es creo en su obra regeneradora y vivificadora, ¿no? Para eso es necesario la comunión de los santos y hablarnos con la verdad, con la palabra, ¿verdad? Es necesario y es importante y bueno, pues yo me gozo, ¿no? Me gozo de ver la diligencia y las ganas, ¿no? Que muestran
¿no? Para querer aprender y escuchar y someternos y someternos a la palabra, ¿no? A escucharla y a la edificación del cuerpo, ¿no? Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si vemos unos versículos antes, por ejemplo, dice Efesios 4:16, desde el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, de la mentira, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor. Están unidas, la verdad y el amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, la imagen del cuerpo de Cristo, ¿no? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esto es hermoso, es impresionante, ¿no? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y escuchen, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, según los dones que ha recibido cada miembro. Cuando está un hermano cantando y alabando al frente, con todo lo que está haciendo cada uno, somos edificados. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. La obra del Espíritu Santo, ¿no? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es impresionante, pero es hermoso a la vez, ¿no? Entender esta doctrina del cuerpo de Cristo, de la unidad en el cuerpo, en la verdad y el amor, nos debe de fortalecer, mis hermanos, y tenerla muy presente, ¿no? Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La adoración y el ánimo mutuo están conectados. Están conectados. La iglesia se edifica cuando sus palabras están llenas del Espíritu. Así que, mis hermanos, es muy importante estar unidos en la verdad. Es lo que mantiene unida a la iglesia. Voy a pedirle a mi hermano José Luis si nos guías en oración para esto, mi hermano. Señor, te damos gracias y venimos en oración otra vez a ti, Señor, para que como iglesia, los que estamos aquí, Señor, y los que no están y son parte de esta iglesia local, nos ayudes, así como dice nuestro pastor, a ver la hermosura de lo que tú haces en tu iglesia, Señor, a través de tu obra, a través del Espíritu Santo en medio de nosotros. Te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros individualmente hagamos lo que nos corresponde, Señor, para que el cuerpo funcione como debe de ser, Señor, animándonos unos a otros y no pensar que nuestra obra es menos que la de ningún hermano, sino que lo que tú quieres que nosotros hagamos es estar dispuestos, Señor, para hacerlo con gusto, con amor, Señor, como para ti, y así, Señor, que tengamos una iglesia saludable, sometiéndonos unos a otros, Señor. Ayúdanos a vivir a todos también, Señor, en santidad, esforzándonos también por no aparentar, sino que vivir la verdad de la fe, vivir el Evangelio cada día en nuestra vida. Señor, ser genuinos los unos con los otros y soportándonos también, Señor, trabajando en nuestras relaciones, trabajando lo que hacemos, Señor, para hacerlo con amor, para conocernos mejor entre nosotros mismos
y así, Señor, ver tu palabra cumplida, edificándonos unos a otros, ver a tu Espíritu Santo obrar en tu iglesia. Lo deseamos, lo anhelamos, Señor, que sea una oración de todos nosotros, Señor, poder ver la obra de tu glorioso y poderoso Espíritu Santo en la vida de todos los hermanos y darte gloria, Señor, por todo, por toda la eternidad, por el tiempo, Señor, que nos permitas servirte a todos nosotros juntos y gozar, Señor, de ver tu gloriosa obra en todos nosotros. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver Efesios 4:32. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Charles? Amén. Pablo llama a la bondad, a la misericordia y el perdón, tal como Cristo nos perdonó. Y eso es lo que es la parte de la identidad cristiana. Y se debe de expresar esto, el fruto del Espíritu: bondad, compasión y perdón. Y el modelo que dice aquí Pablo no es la cultura, no es mi estado de ánimo, no. El modelo para seguir este ejemplo de sed benignos unos con otros y misericordiosos es Cristo. El modelo a seguir es Cristo. Y esa es la base, mis hermanos, de toda reconciliación cristiana. En todas las relaciones, el perdón. Dice Thomas Watson que el perdón es como el perfume o el aroma de un corazón que ha sido perdonado. O sea, un creyente que practica el perdón es como si tuviera este perfume, este aroma de que ha sido perdonado. Así que meditemos si somos duros de corazón, si nos cuesta perdonar, qué tan pronto y rápido perdonamos, ¿verdad? A quien sea, ¿verdad? A nuestros cónyuges, a nuestros seres queridos, algún familiar o alguien, ¿no? Es algo para meditar, ¿no? Porque no podemos decir no podemos contemplar la luz del Evangelio y tener rencor al mismo tiempo contra alguien. No se puede. No es posible. Es importantísimo. Fíjense. Es la parte final de este capítulo 4, ¿no? Como dice, es la parte final del capítulo 4. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Después de que nos explica Pablo cómo funciona la iglesia, cómo nos dice que somos un cuerpo, cómo nos edificamos mutuamente, que estemos unidos en la verdad, en amor, cómo debe de ser esa unidad. En el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como antes, que andaban en la vanidad de su mente. Otra vez la advertencia contra el orgullo, ¿verdad? Que ya no seas como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y termina ese capítulo, sigue dando algunas direcciones para la iglesia,
Y termina con este versículo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó. Así que le voy a pedir a mi hermano Denis nuevamente si nos guías en oración para que el Señor nos dé este fruto de misericordia y que seamos prontos para perdonar en todas nuestras relaciones, en todas, mis hermanos. Padre, nos acercamos a ti porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y tu palabra nos recuerda que tú nos has perdonado nuestras ofensas y pecados. ¿Cómo no hemos de perdonar a nuestros hermanos que también pecan? Y Padre, queremos acercarnos delante de ti suplicándote que nos concedas darnos cuenta de nuestros propios errores, Señor. Darnos cuenta de nuestro propio pecado en este aspecto, Señor. Que podamos perdonar y no retener ninguna clase de rencor ni amargura, Señor. Sino que entre nosotros verdaderamente haya un perdón genuino. Si hemos recibido ofensas, Señor, que seamos prontos para perdonar, Padre. Y si hemos sido los que hemos ofendido, que podamos reconocer nuestro error y que podamos pedir perdón. En ambas cosas te suplicamos, Padre, que nos demuestres en qué área nos hace falta ser misericordiosos y en qué área nosotros no hemos tenido misericordia, ya sea con nuestros familiares, Señor, con nuestras padres, esposos, madres, Señor, hijos, pero también entre hermanos, Padre, donde muchas veces en comentarios o en bromas o a veces sin tener la conciencia hemos ofendido a alguien con nuestras palabras, con nuestras actitudes o con nuestras acciones. Señor, haz que podamos perdonar para que verdaderamente habite en nosotros el poder de Cristo, para que podamos demostrar que realmente somos cristianos, Señor, y no solamente decirlo de nombre, guardando rencor en nuestro corazón, envenenándonos a nosotros mismos, pero que podamos llevar ese perfume que demuestra por todo lugar el conocimiento tuyo. Ese perfume, Padre Santo, de vidas perdonadas, que saben perdonar, Señor, también. Personas que no están entendiendo sus mentes y pensando y meditando en sus corazones, qué malo, cómo voy a responder malo, cómo me voy a vengar, sino que podamos pensar cómo voy a perdonar, de qué manera voy a yo hacer una persona que perdona a otros, que tiene misericordia, que demuestra misericordia para con otros. Y también, Señor Jesús, perdónanos cuando hemos hecho esto de una manera externa solamente, pero que no nace de nuestro corazón, Padre. Permite y haz que en nosotros produzca tu Espíritu Santo esa capacidad para perdonar, esa capacidad para tener misericordia, ese anhelo por ser generosos unos con otros, ese anhelo por poder demostrar ese amor que debemos de tener en Cristo Jesús. Y recuérdanos, Padre Santo, la dicha del perdón. Bienaventurados aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice tu palabra. Permítenos, Padre Santo, meditar en el perdón que nos has dado y extenderlo a otros también, libremente, y con un corazón genuino, un corazón sincero, que confíe en la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 5, 21. Ajá. Es sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios. En este pasaje vemos cómo la sumisión mutua es fruto del temor de Dios, mis hermanos, y de la llenura del Espíritu. Aquí no ha empezado a hablar todavía de los roles familiares, pero Pablo está estableciendo un principio general, que es el de sumisión mutua. Y no se trata ni de debilidad, sino de humildad espiritual, mis hermanos. Humildad espiritual. Es la posición donde el cristiano debe de estar parado para las relaciones. Todos los creyentes nos sometemos voluntariamente
por amor a Cristo, y entre nosotros también debe haber esta sumisión. Y la sumisión mutua, mis hermanos, es renunciar al orgullo para el bien del otro. Renunciar al orgullo para el bien del otro. Es la llave de toda paz en la iglesia, mis hermanos. La sumisión, porque está cargada de eso, de humildad, de que estás parado correctamente, no te sientes superior, sino que te estás en sumisión mutua. Es una gracia, es un don que debemos de buscar, la sumisión mutua. Siguiente versículo, Colosenses 3:13. Soportando los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es. Pablo está mandando a soportarse mutuamente con paciencia y perdón. ¿Podemos ver el patrón que hay en todas las cartas? En todas las cartas es el mismo patrón. ¿Por qué? Porque es la iglesia. No importa si es en Roma, si es Colosenses, si son los Efesos, si es Chula Vista, si es en El Cajón, si es en San Marcos. El llamado es el mismo. A soportarnos en paciencia, en misericordia, en mansedumbre, con humildad. Había tensiones doctrinales y culturales en Colosas, pero Pablo les recuerda que la vida cristiana requiere paciencia con las debilidades del hermano. Y así debe de suceder aquí igual, es lo mismo, son las mismas, o sea, requiere paciencia entre nosotros, ¿no? La tolerancia cristiana no es indiferencia moral, sino amor paciente que imita a Cristo. Ahora, recuerden que es en la verdad y en amor. Aún para corregir a un hermano debe de hacerse en amor, con tolerancia, con paciencia, con el espíritu de Cristo, ¿eh? Recordando que la iglesia no es un museo de perfectos, ¿verdad? Somos pecadores. Es un hospital de almas. Y que así va a ser y así vamos a estar y estamos edificándonos, mis hermanos, todos. Así que la paciencia, el tolerarnos, es algo que debemos de tener presente. Igualmente en casa, en el matrimonio, paciencia. Es el fruto del Espíritu, ¿no? Fruto del Espíritu. Le voy a pedir a mi hermano José Luis si nos guías en oración para paciencia y mansedumbre y soportarnos en amor. Al contrario, quiero que nos edifiques con tu oración. Señor, te damos gracias, Señor, en el mismo espíritu que estamos ahora, todos los hermanos aquí, para que, Señor, nuestras debilidades como hombres pecadores que somos, nos ayude, Señor, a permanecer fieles, confiados, Señor, en ti, no tal vez en lo que vemos, Señor, con nuestros ojos, sino que con verdadera fe, con la confianza puesta en ti, Señor, no nos desesperemos, confiemos en tu palabra, Señor. Señor, y así podemos
una vida, Señor, gozando de estar en ti, Señor, confiados en ti, y no con ansias, Señor, o luchando en nuestras propias fuerzas, Señor, que sabemos que no vamos a llegar muy lejos haciendo tal cosa. Que toda nuestra confianza esté en ti, Señor, que caminemos por fe todos aquí, Señor, y no por ver. Ayúdanos a así estar todos, Señor, juntos en ese mismo espíritu como iglesia. Y cuando miremos, Señor, entonces tu mano y tu obra, que igualmente, Señor, simplemente te demos gloria por eso, al haber sido pacientes, al haber esperado en ti. Que toda la obra, Señor, que se haga, que no sea obra hecha por manos de hombres, sino que podamos ver que es tu obra solamente y que solamente tú, Señor, te lleves la gloria por todo lo que viene en cumplimiento en nuestra iglesia, Señor, en nuestras vidas personales, con los hijos, y que seamos una iglesia así, Señor, que como ya oramos antes, que confía, que hace lo que debe de hacer, Señor, que perdona, que anda en fidelidad, Señor, en confianza en ti, y así, Señor, a toda tu palabra perfecta venga a confortarnos, te damos gloria por todo eso. Ayúdanos porque somos débiles y dudamos y nos desesperamos. Fortalécenos, Señor, en esa debilidad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paciencia, ¿verdad? Piensen, mis hermanos, piensen que cada momento, como hijos de Dios, el Señor está trabajando en nosotros. Providencialmente, Él está trabajando en todas nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestra hermandad entre hermanos, en nuestra relación padres, hijos, padres. Dios está trabajando, y como creyentes debemos de estar atentos a eso, porque de alguna manera estamos viviendo diferentes momentos que son, por así decirlo, pruebas, para ver qué sale, ¿no? El Señor nos prueba y que debemos estar atentos a esos momentos donde perdemos la paciencia, ¿no? En el matrimonio, o en alguna relación, o en alguna. Entonces debemos de estar atentos, ¿no? Y en cuanto nos percatemos que hemos caído en debilidad, en impaciencia, o que no estamos tolerando a nuestro hermano, a nuestra esposa, o a su esposo, seamos y digan, wow, acabo de caer, ¿no? Acabo de caer. Porque eso es lo que está haciendo el Señor, eso es lo importante que debemos de estar. El Señor está trabajando en nosotros. Y arrepentirnos. Tan pronto nos percatemos de eso, arrepentirnos y confesar nuestro pecado y pedir perdón. Porque como vimos, es el aroma, ¿no? Pedir perdón, y la otra parte, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Amarnos. Perdonar. El que peca, cae en impaciencia. No estoy siendo misericordioso. Estoy siendo impaciente. Señor, perdóname. Perdóname por ser... ¿Por qué? Por algo que te dije. Por algo, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Perdóname, ¿no? O sea, en humildad y con mansedumbre, ¿no? Y la otra parte al mismo tiempo está ejerciendo ese fruto, debe de estar ejerciendo ese fruto y de misericordia, y no, porque si uno peca y el otro igual, pues se vuelve una pelea de chispas, ¿no? Uno impaciente y el otro falto de misericordia, falto de tolerancia, de compasión, y por eso dice Pablo, ¿no? Os ruego, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es bien fuerte la advertencia que viene después de esto, ¿eh? Para otro estudio. Pero hay advertencias, como hijos de Dios, hay advertencias. A que el orgullo lo matemos, lo crucifiquemos, la carne, ¿no? Y respondernos en amor, buscando la unidad del Espíritu. Ahora, el misterio es hermoso de la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero mis hermanos, todavía Pablo nos dice que es el mismo, que es el misterio del matrimonio también. La unidad, una sola carne. Es el terreno donde el Señor está trabajando con nosotros, ¿no? Nuestros matrimonios y la iglesia. Para que estemos atentos, ¿no? En la familia. Para que estemos atentos, mis hermanos. ¿Qué va a salir de nosotros? ¿El fruto del Espíritu o la carne? ¿O vamos a vivir en la vanidad de nuestra mente, ¿va? Vivan en armonía unos con otros. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El orgullo. Nuevamente el orgullo, ¿no? Pablo está exhortando a la unidad, la humildad, que es el antídoto para el orgullo, y la disposición a asociarnos en humildad. Así es que, mis hermanos, es importante que tengamos esto presente, que sigamos meditando en la iglesia como el cuerpo de Cristo, en el fruto del Espíritu, en la verdad y en el amor.